como pueden ver, tienen ahí en pantalla unas naranjas, ¿verdad? Y esas naranjas que tienen ahí es porque estamos hablando de madurez. Y cuando se habla de madurez, más si se toca el tema de madurez espiritual, siempre se tiene la tendencia a pensar que madurez necesariamente es gente que ora más, gente que se porta mejor, gente que es más buena, gente que tiene cosas en fin, y la verdad es que es muy relativo esa definición de cómo es o qué significa, por decirlo de alguna forma, madurez. La verdad es que lo que maduran son las frutas, hermanos. Lo que maduran son las frutas. Nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender. Y eso es lo que sucede. Tenemos que aprender. Lo que maduran son las frutas. Y nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que entrar en una dimensión de aprendizaje y de vida que nos dé la oportunidad de genuinamente decir, de pase a otro nivel. Entonces, ubiquémonos, ¿verdad? Ubiquémonos. Roma viene de un desastre, Roma viene de un desastre sociopolítico. En el año, básicamente en el año 64 del Imperio Romano, en el año 64 llega al gobierno un chiquillo, ¿verdad? Que se llama Lucio Domiciano Dobardo. Lo apunté porque me llamó mucho la atención. Lucio Domiciano Dobardo. ¿Qué es eso? Ese es el famoso Nerón, ¿verdad? Y este Nerón era un chavalo complicado porque era un chiquillo adoptado. Y es un chiquillo adoptado en condiciones muy trágicas. Lo adopta Agripina, una muchacha muy joven. Y esta Agripina es una mujer salvaje, una loca, salvaje, al punto tal de que cuando de alguna forma, siendo a la edad de 13 años Nerón, Lucio se pone ese nombrecillo así, Nerón, como a la edad de 30 años él empieza, o menor, empieza a gobernar. Él no era tan malo como se veía, pero sí venía de una mamá bien mala, una vieja loca, para que usted me entienda la expresión, una mujer loca. Y era una mujer con cosas muy raras, al punto tal de que de alguna forma intentó matarlo en algún momento, al punto tal que se dio cuenta. Y al darse cuenta, él intenta matar a la mamá, y que es la mamá adoptiva. Y al tratar de matar a la mamá, no logra matarla, y finalmente se consigue un hombre ahí, se consigue un sicario que vaya y la mate, y finalmente mata a la mamá. Por eso dicen que Nerón mató a la mamá. Nerón se casa con una mujer que no puede tener hijos, y entonces, donde él empieza a tener relaciones con otras mujeres, la mujer se pone muy terriblemente celosa, y también lo amenaza, y él termina matando a la que fue su esposa. Nerón, me imagino yo que por tanta muerte y tanta cosa que vivió en su vida, empieza a buscar la forma de buscar que el Senado romano lo apruebe como tal, y él, pues, la forma en que él trata de mostrar su lealtad a Roma y su amor al todo es matando cristianos. Y entonces, en este contexto, básicamente en el año 64-65, es que Pedro escribe la carta, que es la primera carta del apóstol Pedro, a la carta, es la llamada carta católica, la carta universal, carta católica, carta universal de Pedro a la iglesia. Pero este tema de la carta de Pedro, independientemente, yo quisiera, por favor, porque la gente me lo pregunta, son las preguntas que me hacen, me mandan mensajes y me preguntan esto. ¿Por qué vamos a estudiar una carta? ¿Por qué vamos a estudiar la carta de Pedro verso por verso si la Biblia la podemos aprender, la podemos ver en su contexto? Bueno, hay razones de peso para estudiar la carta de Pedro, y las cartas de esta forma. Número uno, porque así fue escrita, y es una carta. Así fue escrita. ¿Cómo fue escrita? ¿Acaso si yo le mando a usted un mensaje,
en el mensaje que yo le mando a usted, le digo, Ana Ruth, hágame el favor ahí no leyó más. Y entonces Ana Ruth dice, hágame el favor. Entonces sigue desarrollando una idea de hacerme el favor, pero nunca entendió cuál fue el favor. Y yo no estoy diciendo que lo que hayamos hecho, habiendo y estando, la forma en que hemos leído la palabra y hemos entrado la palabra por este tiempo, esté mal. Yo no estoy diciendo eso, mis amados hermanos, pero sí estoy tratando de que usted me entienda de que las cartas se deben leer completas porque es una carta completa. Número uno, porque así fue escrita. Número dos, yo quisiera en esto que quedemos muy claros, pueden haber miles de aplicaciones y hermanos, a mí no me interesa que usted se sepa de memoria que Pedro andaba con la mujer, ¿me entiende? Que Pedro era casado y que entonces cuando usted ve un católico, usted le diga, Pedro andaba con la mujer, era casado. A mí no me interesa que usted haga eso, eso no tiene ningún sentido. O sea, pues, ¿para qué usted va a hacer eso? Para que usted le va a decir a la gente. O sea, aquí no es información de la Biblia, no nos interesa, hermanos. Nos interesa entender que es nuestra responsabilidad verlo de esta forma. ¿Por qué razón vamos a estudiar la carta de Pedro verso por verso? Bueno, porque sinceramente necesitamos el contenido libre como fue dado, como fue entregado. ¿Cómo fue que fue dado? A mí no se me olvida, un día de estos estaba con mi hija en un lugar y le digo, le di un billete de 2,000 colones y le dijo, vaya y páguele, pero no le enseñe la plata, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de ese asunto de no le enseñe la plata? ¿Se acuerdan, verdad? Que le decían a uno, no le enseñe la plata a fulano porque entonces le cobra más, ¿se acuerdan? Bueno, uno podía medir la intención de alguna forma. Mi papá le decía que es que usted le enseñó el billete, que iba con un billete grande, que iba con un billete así, que iba con un billete así. Hermanos, yo no sé usted, pero yo quiero que usted esta noche me capte que si yo le estoy mandando una carta a Jenny Acuña, que está aquí con nosotros, y la idea es que la carta, Jenny la lea para todo el mundo, ¿verdad? Y la tengan para todo el mundo, y la carta le funcione a todo el mundo. Hermanos, la intención de la carta es que todo el mundo entienda. Jenny, hágame el favor y le dice a los hermanos de la iglesia que a partir del lunes tienen que presentarse con la mascarilla, con el parabrisas ese que anda todo el mundo ahora, ¿verdad? Con el parabrisas, tienen que presentarse con tapones en los oídos, taparse todos los huecos porque nadie puede, por ningún lado se le va a meter el COVID. O sea, y dígale además a los hermanos que, dice, el que si alguno está pegado, que está resfriado, que si está afectado, que no vaya, perdón, una pregunta, la carta yo se la estoy dirigiendo a Jenny, y la carta va para Jenny, y Jenny me está ayudando a que todo el mundo pues más o menos entienda lo mismo. El contenido inicial que tiene el texto tenemos que verlo en función de la realidad necesaria de cada uno de nosotros, hermanos. O sea, una de las razones por las cuales nosotros somos como tan raros, hermanos, es porque nosotros, de la dosis, no sé si voy a decir una tontera, pero me la van a entender. La dosis, y lo que hemos entendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por lo tanto me voy a tirar de este edificio porque Cristo me enseña a volar, entonces yo voy a volar. No, esto es una tontera muy exagerada, pero la gente hace cosas en nombre de esa idea. ¿Qué más? Porque el propósito debe cumplir en nosotros, porque nos revela la etapa de nuestro peregrinar en su momento. Tiene que haber una revelación al espíritu de nuestra vida, a nuestra realidad, de lo que Dios está mostrándonos con respecto a nuestro proceso y peregrinar en este momento. O sea, yo le pido a Dios que Francisco Cambronero, que la familia Coral, que don Graving, que está aquí, que Anabel Quiroz, que todos entendamos que necesitamos la revelación de Dios para nuestra vida y nuestro momento, y que esta carta nos permita a nosotros ver eso de esa forma. ¿Qué más?
¿Por qué vamos a estudiar la carta verso por verso? ¿Y por qué nadie lo hace? Porque así no se hace. Porque así no se hace. La carta no se estudia verso por verso. Porque la palabra no se estudia verso por verso. Porque la gente no ve la carta verso por verso. Porque hemos aprendido a tomar la Biblia de una manera en donde la Biblia se convierte en un horóscopo y nos diga algo bonito para nosotros, y nos diga algo bonito, algo bueno, algo significativo, nos diga algo bien bonito, y luego eso bonito que nos dijo, eso es lo que yo necesito. Y de verdad es cierto, muy bueno. Ojalá muchos seamos reconvenidos en muchas de las cosas que hacemos, empezando por este servidor, en muchas de las cosas que hacemos. Pero el fin último de las cosas no está para que moralmente seamos un ejemplo, simplemente por el ejemplo moral. Es que esa base de ejemplo moral o esa base de que somos buena gente tenga un efecto en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Por ejemplo, hace unos días está viviendo con nosotros la mamá de Monse, por ejemplo. Y es una señora muy linda, muy especial. Logró superar el cáncer a los 70 y pico de años. Y yo me hago la pregunta todos los días, señor, ¿y esta señora cuándo se va a convertir? Señor, Ignacio, ¿cuándo se va a convertir? Y Amanda, ¿cuándo se va a convertir? ¿Y cuándo le van a entregar tu vida? Señor, señor, esa es mi pregunta y esa es mi lucha de todos los días. A veces uno, parece mentira, no me malinterpreten con lo que les voy a decir, pero algunas veces cuando nosotros vemos que nuestros hijos son buena gente, estamos tranquilos, porque preferimos que nuestros hijos se porten bien a que sean salvos, y eso no es lo que nos mandaron a hacer. Vea, ¿por qué estamos estudiando la carta de Pedro verso por verso? Porque nos revela más a Cristo. Nos revela más a Cristo, y eso es lo que tenemos que conocer. Porque es una forma, ese me encanta. ¿Por qué estamos estudiando la carta de Pedro verso por verso? Porque es una forma más humilde de entrarle al texto y respetarlo todo. Cuando usted toma el texto verso por verso, usted está diciéndole, a mí me interesa toda la palabra. Y con humildad la quiero leer, y con humildad la quiero entender, y con humildad la quiero aplicar. Con humildad. Porque nos ha faltado humildad, hermanos buenos. Para empezar, llevamos 15 años declarando, proclamando y decretando. Hermanos, las cosas no se van a poner mejor. La Biblia dice que no, Dios no se va a contradecir. La Biblia dice claramente que las cosas no se van a arreglar. Esto va a generar una crisis mundial económica, y en esta crisis mundial económica tiene que desencadenar un nuevo sistema, un orden, una nueva forma de administrar las cosas de otra forma. Vean. Vean esta parte. ¿Por qué vamos a estudiar el texto verso por verso? Bueno, porque es otra forma de adorar a Dios. Es otra forma de adorar a Dios. Vean lo que les voy a decir. Nosotros, esta generación, si el Señor no viene antes, nosotros vamos a fallecer, vamos a morir aquí, y nos vamos a ir con el Señor a esperar el momento en que el Señor se desenlace el resto de las cosas. Muy sutilmente y muy evidentemente, ya durante mucho tiempo se le viene restando importancia a la palabra de Dios. Se le viene restando importancia a la palabra de Dios. Se le viene restando y restando y restando importancia. Al punto tal de que una hermana de la iglesia me decía hace unos meses, me decía, que alguien le dijo a ella,
no todo es iglesia, no todo es Dios, no todo es Biblia. Y esa es la actitud que se necesita, donde las personas aprenden a ser autosuficientes. La palabra es independiente. Las personas aprendemos a ser independientes, no necesitamos de la palabra, y nuestros hijos empiezan a crecer sin necesidad de la palabra. Cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van creciendo y la Biblia no fue parte de sus vidas y la palabra no fue parte de sus vidas, cualquier orden que el ser humano establezca, porque acuérdense que en el análisis que hicimos sobre la bestia, dice que los seres humanos van a ser convencidos de adorar a la bestia. No sé, pues como estos bestias, ¿cómo uno puede ser tan bestia de adorar a la bestia? ¿Sí me comunico? ¿Cómo uno puede ser tan bestia? Bueno, es que, pero si uno sabe que no, es que el problema es que nosotros todavía tenemos alguna noción de lo que se está tratando de hablar y lo que se está tratando de decir en ese sentido. Entonces, hermanos, es por eso que tenemos que tener un poco más de claridad sobre la importancia, que es el último punto de nuestra larga lista de por qué estudiar una carta verso por verso, porque nos capacita para ir a anunciar y tener argumentos de fondo. Hay un muchacho que tiene un programa en Canal 8, se llama Rafa Ramos. Él creció conmigo y se formó conmigo en muchas de las cosas. Y me hace mucha gracia porque Rafa es carmelita. Rafa es, yo tuve la oportunidad de ver a Rafa con hábito de carmelita. Él casi tomó los votos y lo demás, el psicólogo. Y me llama la atención que en el discurso que él maneja, él ya no maneja nada que tenga que ver con Dios. Porque el discurso de Dios no es redituable. No es redituable. ¿Qué significa redituable? Que no deja dinero. En cambio, una solución de alguna forma en donde yo le digo a Ana Segura, mire Ana, usted ya se ha dedicado a sus hijos toda la vida. Doña Miriam, usted se ha dedicado a sus hijos toda la vida. Ahora sigue usted, madre. Ahora es usted. Lo importante es usted. Que usted tome valor y se dé cuenta de que usted es un ser humano, una persona con derechos. Y cuando yo empiezo a tratar de empoderarla para que usted tome una posición ante la vida, ajeno a cualquier otra realidad, hermanos, eso ha sido catastrófico, funesto. Hoy tuve la oportunidad de escuchar al hijo de un amigo que bueno, que amo con mi corazón. Fue el pastor que presentó a mi hija. Y cuando se dio cuenta de que el hijo ya no comulgaba mucho con el tema de las lenguas y los brincos y los sustos y las cosas, lo echó de la casa y yo no podía creer que él me estuviera contando eso de alguien que marcó mi vida de una u otra manera. Entonces, la intención de esto, damas y caballeros, es entrar a un punto en nuestra vida donde entendamos que tenemos que ir a anunciar a Dios y tener argumentos para hacerlo. Ok. Vamos a empezar diciendo que es importantísimo entender que desde la semana pasada les vengo a decir que siempre que se habla de Pedro, casi que la mayoría de comentarios bíblicos y material bíblico que hay ponen a Pedro por el suelo. Y es que Pedro es bien particular, bien acuñita. Ponen a don Pedro por el suelo, porque Pedro era mal hablado, rajado, despreocupado. Pedro no se medía en lo que iba a decir. Él era una persona sumamente impulsiva. Pedro llega y le dice al Señor, Señor, jamás yo te voy a dejar, nunca te voy a dejar. Y al rato estaba diciendo, el Señor se dice, ay, Pedrito, supieras que antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar, ¿verdad? Y Pedro tenía esa forma de ser. Pero es importante que entendamos que estamos hablando de una persona que cuando vio a Jesús en la playa, en el capítulo 21, una de las apariciones de Jesús estuvo aquí 40 días después de que resucitó, se le aparece a 500 personas.
una de las personas a que se le aparece es a Pedro, y se les aparece en el mar de Tiberías, y estando ellos en una barca, Jesús se les aparece, y Pedro, en vez de quitarse la ropa, se la pone, ¿verdad? Que es un gesto muy interesante. Dice, Pedro estaba desnudo, estaba con la ropa mínima, y en el momento en que ve a Jesús, se pone la ropa y se tira al agua. Entonces, por todos lados se ve un comportamiento impulsivo de Pedro, por todos lados se ve un comportamiento desmedido de Pedro, por todo lado Pedro es una persona muy, muy particular. Pero recordemos que en el capítulo 21 del libro de Juan, una de las cosas que hace Pedro, Jesús, es decirle, Pedro, vea, usted me quiere a mí más que esta gente. Entonces le dice el Señor, sí, sí. Las tres preguntas van dirigidas como a tres cosas, sobre el tema de la gente, sobre el tema inclusive casi que de los mismos pescados. Y Jesús le dice, Pedro, póngase a hacer lo que yo lo mandé a hacer. Y entonces, claro, si ustedes están viendo lo que yo tengo en pantalla, Jesús reafirma a Pedro para que él entienda que la responsabilidad de él no está por encima de sus errores. Les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Porque muchos de ustedes, hermanos, en este tiempo se descalifican. Yo no lo digo en un sentido tradicional, pero sí lo digo en un sentido muy claro de lo que quisiera que ustedes me capten, y es esto. Usted se levanta en la mañana con alguna intención. Yo no, le estoy diciendo, le pregunto porque yo no lo hago. Y es parte de mi reflexión. Usted se levanta en la mañana pensando, Señor, ¿a quién hoy puedo hablarle de ti, compartirle tu palabra, compartirle tu vida, compartirle lo que soy? Usted se levanta en la mañana pensando eso. Yo no. O sea, yo me levanto en la mañana y una de mis reflexiones en este momento está en que eso debería tener algún peso, según la Biblia, eso debería tener algún peso importante en su vida y en mi vida. Y no lo tiene. O sea, nosotros estamos por nuestras cosas y nuestro tiempo, nosotros tenemos hermanos, ¿qué les voy a decir? Estamos en lo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno de las cosas, cuando uno abre la gaveta y una bolsa de arroz o dos bolsas de arroz, y uno piensa, bueno, debería compartir aunque sea una bolsa de arroz, tengo dos, tres, se me va a poner mal a una. Uy, no, pero si esto se pone más mal, la gente se vuelve loca, se vuelve a comprar todos los rollos de papel higiénico y las bolsas de arroz. No, yo no puedo quedarme sin arroz. O sea, todos tenemos de alguna forma ese pensamiento que no deja de tener un poco no deja de ser un pensamiento medio mezquino. Pero sí me interesa que usted vea que lo que usted encuentra en el capítulo 21 del libro de Juan es al Señor Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, usted no puede nunca anteponer ni su pecado ni sus errores por encima de su responsabilidad. Gente, Olivo Verde, yo quisiera que ustedes me entiendan que que esto va a cambiar muchísimo. Muchísimo. Porque esto es un filtro, se ha depurado. Y en esta depuración, muchos hermanos, muchas personas van a empezar a buscar de Dios de una forma genuina. Y quienes tienen que tener una palabra de Dios para la gente, no es un sueño, ni es un momento de sudor, ni es una Dios me dijo, es Biblia escrita para la gente, porque el alma está preparada para esa palabra, es usted y soy yo. Entonces, ese mismo Pedro es el mismo Pedro que estamos hablando en Juan 21. El problema es que hoy muchos no nos consideramos con errores, ni faltas, ni mucho menos con responsabilidades. Y esto es primera de Pedro. Momentos antes, momentos después, el clima en Roma se pone terrible, el clima en Jerusalén se pone espantoso. El Señor le dice
el Señor le dice a la gente, cuando ustedes vean que las cosas empiezan a poner feas, jálense, váyanse. Y una de las razones por las cuales el Señor hace eso era para que los hijos de Dios, los cristianos, pudieran esparcir la palabra por todas partes. Mateo 24 hace referencia, y Lucas 18, no recuerdo, hace referencia a dos acontecimientos que no hemos visto hacia futuro y acontecimientos que se dieron antes del año 70. Con toda la bronca, Nerón se pone a tocar el arpa en la ventana viendo cómo ardía todo. Y ustedes pueden creer, hermanos, que Pedro escribe exactamente en ese momento, en un momento político muy duro, en un momento donde lo vimos en el viaje de Emaús. Hermanos, el Señor no nos quiere en Emaús. Y muchos de nosotros, Marlene, Rosy, José, Fray, vamos para Emaús, rumbo a Emaús, vamos hablando de Dios, rumbo a Emaús, hasta canciones hay, rumbo a Emaús, hasta iglesias se llaman así, y lo que el Señor está diciendo es, no se vayan para Emaús, no lo hagan. Yo necesito que ustedes asuman esa responsabilidad. Ahora, Primera de Pedro, proféticamente, es exactamente la parábola que se define en Mateo 21, verso 33. Eso es Primera de Pedro. Dice, escuchen este otro ejemplo. Dice, el dueño en un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que les correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes, a uno de ellos lo golpearon y a otro lo mataron. Y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres lo trataron igual. Verso 37. Finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, esos hombres sí respetarán a mi hijo. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Vean el verso 38. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Verso 40. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que les entreguen la parte de la cosecha que les corresponde. Jesús les dijo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues es Dios quien lo hizo. Vean el 43. Dice el verso 43. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes, ojo, les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se los dará a los que lo obedecen en todo. Ahora, hermanos, seamos sensatos, una pregunta, ¿quién obedece a Dios en todo? Ninguno. Ninguno, no nos engañemos, aquí no hay ninguno de nosotros que pueda afirmar que obedece a Dios en todo. La forma retórica en que Jesús está hablando, la forma en que Jesús lo está presentando, es simplemente un estado en el cual la gente reconoce su necesidad
de Dios, su necesidad del Señor y su necesidad de entender que la vida de Dios es una vida inteligente para vivirla en esta tierra y en esta realidad. Y eso es simplemente de lo que está haciendo referencia. Está haciendo referencia, dice cualquiera, 21:44, cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguno, lo dejará hecho polvo. O sea, la vida del Señor es una vida que no tiene nada del otro mundo más que es una forma de ver la vida simplemente como Dios la ve, porque Él diseñó las cosas como son. Él sabe cómo son las cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el capítulo 21, verso 43, el Señor les está diciendo que llegará un momento en que se le quitará la bendición a los judíos, que eran los herederos, para dárselo a quién, a la iglesia, a quién, a la gente, a la gente que esté dispersa, a la diáspora, a las personas que estén en otro lugar, a las personas que sean, a la gente que entienda, que es lo que yo les decía la semana pasada, a la gente que entienda, damas y caballeros, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que somos peregrinos y extranjeros aquí. Entonces vamos muy rápido con algunos detalles importantes. El autor es Pedro. La palabra Cefas es en arameo. Es bien interesante, muy interesante ver la discusión que hay. Hay una discusión muy buena diciendo que jamás Pedro pudo haber escrito la primera carta, porque es una carta demasiado educada, decente, muy bien perfilada, muy bien escrita, en un griego muy fino. Y Pedro en el capítulo 5, verso 12, le agradece a Silvano, quien le ayudó a escribir, ¿verdad? Entonces dicen, y claro, seguramente Pedro le decía, no, Pedro, no podemos poner eso así. Bueno, pongámoslo así, de esta forma. Entonces se da ese pensamiento y algunas personas inclusive le tienen muchísimo temor a Primera de Pedro. Le tienen más confianza a Segunda de Pedro, porque el Segunda de Pedro se ve como más, como un tipo de escritura más sencillo, más simple, como me decía un amigo, con un teléfono más barato, porque a veces los teléfonos lo corrigen a uno, el montón de tonteras que uno pone. Dice, pues si es que ese teléfono es barato, ponle un montón de tonteras. Pero Primera de Pedro tiene esas características. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo creo que Pedro escribió Primera de Pedro. Pero el Pedro que escribe Primera de Pedro y el Pedro que escribe el Evangelio de Marcos, recordemos que el Evangelio de Marcos, la autoría genuina de Pedro, ¿verdad? Hermanos, es un Pedro maduro. Por eso les dije que es un poco delicado quedarnos siempre viendo a Pedro como el chancho de la fiesta. Se utiliza un lenguaje que reconoce la obra de Dios en un pueblo no judío, que solo podía ser aceptado por judíos. Capítulo número 7, verso 6 del libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, dice una frase increíblemente importante. Deuteronomio 7:6 dice, ustedes son un pueblo especial, el pueblo de Israel. Dios los eligió entre todas las naciones a Israel para que fueran su pueblo preferido. Pedro hace referencia a Deuteronomio 7:6 a la hora de iniciar su carta. Y para que ustedes tengan una idea, cuando estábamos hablando de los gentiles, para los judíos los gentiles debían ser echados a los perros. Los judíos debían de ser aplastados. Los gentiles debían de ser aplastados como se le aplasta la cabeza a una serpiente, decían los rabinos judíos. El tema principal de la carta es crisis como cambio y crisis como conflicto. Ese es el tema principal de la carta. Crisis como cambio y crisis como conflicto. Pero lo más evidente es que la carta está dirigida a gente con responsabilidad. No vamos a entender la carta. Olivo Verde, no vamos a entender la carta de Primera de Pedro, no la vamos a entender si nosotros no tenemos una mentalidad responsable, de responsabilidad. O sea, ustedes no saben la lucha para mí de estar pensando, ¿esa señora cuándo se va a salvar? ¿Y esa señora cuándo va a aceptar al Señor?
Y yo me acuerdo que yo carajillo, chiquillo, yo llegaba y veía un católico y le soltaba, bueno, es que le soltaba la ametralladora. Finalmente terminaba yo haciendo que María valiera nada, que los santos, que el Papa, bueno, y yo era feliz con esa forma de ver las cosas, pero me di cuenta que eso hizo mucho daño y así no son las cosas. Eh, pero yo me inquieto, hermanos, cuando yo tengo la oportunidad de poder compartir algo. Antier desayunando con Ignacio, antier, no me acuerdo, un día esos que no estaba en San José, desayunando con Ignacio, me dice, papi, es que yo estoy confundido porque total es que hubo evolución o no hubo evolución. Ustedes no se imaginan para mí lo que significa una pregunta de ese tipo, ¿me entienden? O sea, tengo los siguientes 30 segundos para decir algo de Dios. 30 segundos. Es un güey que no pone mayor atención y todo lo agarra en broma y se muere de risa. Entonces necesito 30 segundos para decir algo de Dios. A veces lo logro, a veces no. A veces me enojo y a veces no logro. No logro. Y a veces, pero pienso que de alguna forma es por ahí que tienen que darse las cosas. Bueno, iniciamos primera de Pedro 1:1. Pedro, ¿verdad? Pedro. Y Pedro dice de una vez apóstol. Porque él lo era apóstol. Y Pedro lo dice de una sola vez. Pablo no puede decirlo de una sola vez porque tenía que empezar a convencer a la gente de que él era el apóstol porque la gente no sabía ni le creía. Y aquel enredo por el pobre Pablo. Pero Pedro de una vez se va a la yugular y les dicen, yo soy enviado por Jesús y ténganlo claro. Apóstol de Jesucristo, lo dijimos hace una semana. Habrá personas enviadas por otras personas y esas personas se convierten en apóstoles de otras personas. A la pregunta si existen apóstoles hoy, cuando uno escucha lo que la gente está predicando, se da una cuenta que sí son apóstoles de otras personas. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. O sea, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y vamos de una vez a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hay dos posibilidades. Estos eran gentiles de alguna forma y él los está reconociendo como pueblo escogido. Y al decir expatriados se está refiriendo a que siendo ellos hijos de Dios, ¿verdad? Iban a estar en una condición de expatriados casualmente porque lo que él tenía en mente, estos eran de nosotros, estuvieran donde estuvieran. Esta gente, esté donde esté, les estoy escribiendo allá en las trincheras para que ellos cumplan con su misión y en esa misión sean capaces de genuinamente de darle sentido y darle valor a las cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque hace referencia a tres cosas. Número uno, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y noten que está utilizando el mismo texto de Deuteronomio donde dice, ustedes son elegidos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Le está diciendo esto a gente que nada que ver, gente que está en Asia Menor. Y que dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Padre en santificación del Espíritu. Ese es el segundo criterio. Son gente que de alguna forma está bajo las condiciones del proceso del Espíritu Santo. Y por favor, acuérdense que estos hermanos no tenían el Nuevo Testamento, aún no lo tenían listo. No estaba todavía compilado. Ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. Y de una vez dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados. Gracia y paz les sean multiplicados. Aquí está la primera parte, el versículo 1, versículo 2. Ahora sí oficialmente estamos iniciando con primera y segunda de Pedro.
Primera de Pedro, versículo 1, versículo 2, entendiendo básicamente tres cosas. Tenemos que empezar a vernos como expatriados, como miembros, como ciudadanos de otro lugar. Tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios puso en el corazón, el Espíritu Santo puso en el corazón de Pedro, escribirle a la gente que al igual que Deidi, al igual que Mauren, al igual que Giselle, al igual que cualquiera, y sí, tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en nuestros hijos y en la comida, y tenemos que pensar en las responsabilidades, y tenemos que pensar en todas las cosas. Hermanos, Dios no nos quiere a nosotros fuera de esa realidad. Dios quiere que esa realidad afecte constantemente nuestra vida. Eso es lo que fundamentalmente Dios está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Dios no nos quiere largo de esa realidad. Dios no nos quiere nosotros haciéndolo de los testigos de Jehová casa por casa. Así no es. Es facilísimo. Es lo más fácil del mundo. Irse casa por casa. Usted escoja un lugar donde no lo conozcan. Es facilísimo, facilísimo. Usted se va a un lugar donde no lo conocen y bueno, otro gallo canta. Número dos, lo siguiente que de alguna forma está tratando de hacer Pedro es claramente haciéndonos entender que no importa dónde estemos, somos y estamos en una condición donde no pertenecemos a este mundo y a esta realidad. Y eso nos cuesta muchísimo, porque cada día nos aferramos más a las chunches, a las cosas, a las propiedades, a los terrenos, cada día nos aferramos más a lo que hay en este mundo y en estas cosas. Hay gente en este momento que lo perdió absolutamente todo. Todo. Hubo gente que se quedó sin trabajo, que renunció a su trabajo de no sé cuántos años para entrar a trabajar en un lugar, y exactamente el lugar lo cerraron con el asunto del COVID. La hermana de una persona que nosotros queremos muchísimo, de nuestra casa, tenía 3, 4 años de tener trabajos terribles, hasta estuvo con una cuadrilla de peones, supervisando, y ella, bueno, la trataban súper mal y finalmente consiguió un trabajo estable. El trabajo empezó en febrero. Imagínense, el 6 de marzo se dio ya el primer caso de COVID y empezaron las restricciones y empezaron las cosas. Porque como lo hemos dicho, hermanos, no hay nada seguro. Nada está seguro, absolutamente nada. Entonces esto es primera de Pedro. Pedro tiene que llevarnos a ver, a enfocarnos en ese tipo de gente, en la que se puede confiar, que está en otro lugar, que usted le manda las instrucciones, que usted le manda la plata, que usted le manda lo que usted puede mandarle, y usted sabe que esa persona va a sacar adelante su vida y va a sacar adelante su responsabilidad. Por favor, no nos perdamos de la oportunidad de poder ver a Primera de Pedro como un gran momento de nuestra vida, y que sobre todo se escribe en un momento de crisis, en un momento donde Roma está pasando por una cosa terrible. Pasan 4 emperadores más, si mal no recuerdo, hasta que llega Cómodo, que es como realmente hay que decirle. Y este emperador, ese César Cómodo, fue cruel, malo. Es el emperador de la película esa, Gladiador, que por cierto no es muy fiel a la historia, solo la parte final de la película. Hermanos, doña Alice Hidalgo me pidió que casualmente tratáramos de durar esto.
50 minutos, una hora. Yo voy a tratar de pasarles esto por audio. Este fin de semana tenemos una palabra de desafío sobre la obediencia importantísima que tenemos que ponerle atención porque tenemos que ser desafiados sobre el tema de la obediencia. Hermanos, tenemos que entender que Dios está en control de absolutamente todo, pero que el mundo tiene que caer de rodillas, y el mundo va a caer de rodillas ante el mismo mundo, ante el mismo ser humano. Y el mundo y la economía se van a destrozar más de lo que ya están en ese sentido. Tenemos que orar por Yeli. Yeli está con un proceso ahí importante a nivel de salud. Tenemos que orar por Jamie, que también está por un asunto ahí a nivel de salud. Por doña Mari, que está también con problemas de salud. Tenemos que poner en oración a doña Flori Fuentes. Por favor, de quien yo me vaya acordando, ayúdenme si hay alguien más, me lo pueden mandar aquí por el chat. A doña Flori Fuentes. Tenemos que orar por doña Lorraine Brenes. Doña Loren ha estado hablando conmigo y una de las preguntas que le hice a doña Loren fue, ¿qué has aprendido de esto? Y me dijo que para ella, pues, simplemente es entender que Dios está en control de todo, ¿verdad? Qué difícil es para mí tratar de entender cuando un proceso, Dios me usa a mí para tocar a mi familia, ¿verdad? A mis hijos y a la gente que vive conmigo y a mis familiares y a las personas, y muchas veces Dios va a hacer eso, ¿verdad? Tocarlas o darnos una oportunidad, porque todas estas cosas son oportunidades. Todas estas cosas son oportunidades y tenemos que verlas como eso, como oportunidades. Tenemos que pedirle al Señor por la hermana de don Alan, por doña Lorena, Francisco, Luisito, don Luis Cordero, han perdido familiares muy cercanos en estos días, por el trabajo de Luisito, de Javier, de José, por el trabajo de Alan Esteban, y hermanos, no sé si hubiese alguna otra petición que me puedan anotar nosotros aquí mismo en la casa en este momento también hay una situación que es importante tomarla en consideración y pedirles que por favor no nos desprendamos. Esta semana, yo pienso que tal vez mañana voy a pasarles 6 o 7 salmos más en audio que los estamos grabando para compartirlos, para escucharlos. El Salmo 37 es una cosa, tuve que parar 2 veces la grabación, me hizo llorar 2 veces y me cuesta, porque uno es un chancho, usted me entiende, hermanos, uno es un chancho, es que uno ve a Dios y uno ve lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y uno definitivamente dice, es que bueno, es que en qué cabeza, pero bueno, bendito Dios por su presencia y por su espíritu. Por favor, si les pasamos, los salmos duran 1 minuto, hermanos. Yo no quiero saturarlos, he estado tratando de bajar la frecuencia de mensajes y de cosas, porque yo sé que usted no recibe mensajes solamente usted no recibe mensajes solamente de Olivo Verde, usted recibe mensajes de los grupos, de esto, de lo otro, de aquí, de allá, y yo sé que es cansado, hermanos, y a mí me da mucha pena molestar, muchísima pena. Y yo quisiera pedirles que por favor saque el tiempo y por lo menos escuche los salmos.
siga la lectura, óigalos, y apréndase lo que el texto está diciendo, porque es valiosísimo poder ver lo que de alguna forma hay en ese material. Esta semana les voy a pasar seguramente unos 6 salmos más, incluyendo ese Salmo 38, que es el que estaba pendiente, que es majestuoso, majestuoso. Por favor, compártanlo con alguien, sáquenlo del teléfono, pero mándeselo a alguien. Y quisiera pedirles que si alguna persona le estoy llenando el teléfono, le estamos llenando el teléfono de cosas, mándenme un mensaje y lo saco de la lista y se queda en el grupo, y usted verá si en los grupos o se sale de las cosas, porque me da muchísima pena de verdad causar esa molestia en ese sentido. Oremos. Eh, Me piden que oremos por la salud de doña Cinia Barrantes. Eh, Me pide don Graving que oremos también por el trabajo de él. Eh, me dicen que el tío de don José Solís también está con un cáncer importante. Don Carlos Esquivel también, siempre me preguntan quién es don Carlos. Bueno, don Carlos es un señor muy canoso que iba a la iglesia, a mí se me parece montones. Es más, yo siempre creí que don Carlos Esquivel era Dagoberto Mendoza, porque se me parecía muchísimo, y tiene un parecido, es canoso, es un señor elegante. Entonces pensé que era él. Que Dios cuida a los policías. Tenemos 3 policías en la iglesia. El hijo de Berta es policía. El esposo de Ivonne es policía. El esposo de Patty Vega es policía. A los médicos, a Carlitos, a Carlitos Alfaro, a las enfermeras, a Bellaviri, a nuestra hermana Esmeralda. Que Dios los cuide muchísimo, hermanos. No sabemos cuando ya esto nos dé, si es que nos da, qué va a pasar. Si supiéramos supiéramos qué va a pasar, pues uno dice que me dé, ya está, es algo de esto. Pero no se sabe. No se sabe. Para peores dicen que los que se están yendo son los gorditos, simpáticos entre 45 y 55 años, imaginan. Será por lo simpático. Cierre sus ojos, ahí donde está. Vamos a entregar este mes. Vamos a entregar este mes de junio. Se nos acabó. Sí, se nos acabó el mes de junio. El próximo viernes es 3 de julio. Así es que es el último viernes del mes de junio. Cierre sus ojos. Crea, por favor, crea, porque aquí, si usted no funciona en fe, lo que le va a funcionar es doña Ana Segura oró ahora y ella dijo, Señor, la derrota del miedo. O sea, es cierto, o sea, ya el miedo nos paraliza y llegamos a un punto donde el miedo nos lleva a este punto y vamos a morir. Pero nos vamos a morir de miedo, no de COVID ni de hambre. Y eso no va a suceder. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, Señor, en este momento ponemos en tus manos todas las peticiones que has oído, Señor, suplicándote, Dios, que nos veas con ojos de misericordia. Mira el corazón. Yo te pido una bendición especial. Yo te pido, Señor, una manifestación especial, una bendición especial, un toque especial, yo te pido, Señor, un momento especial para todas estas 40 personas que están en este momento aquí, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que mires el corazón de cada uno de ellos. Mires el corazón de los hermanos que no han podido conectarse, gente que me llamó que venía en carretera, gente que no tiene los medios porque no tiene internet, porque el teléfono no le sirve, por esas cosas. Gente que desea conectarse de alguna forma, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, háblanos a través de esta carta de Pedro. Enséñanos a todos, Señor. Gracias, Señor, por los momentos que hemos visto tu mano, tu bendición, tu cuidado, tu provisión,
durante todos estos días. Gracias por el mes de junio. Gracias por junio 2020. Gracias. Gracias por junio 2020. Y aquí estamos, Señor, listos para julio 2020, mes séptimo del año. Increíble, Dios, increíble. Somos testigos presenciales de un momento histórico en el cual, Señor, has puesto al mundo de rodillas, porque nada se mueve sin tu designio y tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de mis hermanos, todos ellos, y que nos cuide, Señor. Y que aun cuando tengamos que enfrentar esta enfermedad o enfrentar lo que sea, Señor, lo que sea, podamos saber que hay un propósito superior a todo, por encima de nuestra vida. Y que si a través de lo que estamos viviendo te vamos a agradar, te vamos a adorar y te vamos a servir, Señor, la lección está más que aprendida. Bendice los trabajos, los ingresos, las pensiones, los negocios y todos los poquitos de plata que están entrando, Señor, de una u otra manera. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Benji, ¿Qué pasa? ¿Qué pero pasa? ¿qué fue lo que le dijo a Andy? Voto. ¿Qué pasa? Que pasen buenas noches. Que descansen. Y espero poderlos ver Buenas noches a pronto. todos. Que pasen buenas noches, que descansen de verdad. Nos vemos. Espero que puedan compartir los salmos. Esperen esta palabra sobre la obediencia fundamental. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches.